We want to remember the outline of the book of Romans. Queremos acordar el bosquejo del libro de Romanos. The book of Romans is all about the righteousness of God. El libro de Romanos se trata con la justicia de Dios. In the first part of the book of Romans, En la primera parte del libro de Romanos, in chapters 1:18 through 3:20, en capítulo 1:18 a 3:20, we've seen in former studies the righteousness of God required. hemos visto la justicia de Dios requerido en otros estudios. We've seen also in Romans 3:21 through 5:21 También en Romanos 3:21 a 5:21 hemos visto the righteousness of God received. la justicia de Dios recibida. We've seen the explanation of justification. Hemos visto la explicación de la justificación, We've seen the illustration of justification. la ilustración de la justificación And we've seen the results of y los justification. resultados de la justificación. In the former studies, Y en los otros estudios we've considered what must I do to be saved hemos visto qué debo hacer para ser salvo and what must I not do to be y saved. qué no debo hacer para ser salvo. We've seen that Jesus Christ paid the penalty Hemos visto que Jesucristo pagó la pena for our sins por nuestros pecados and that a helpless, hopeless, hell-bound sinner y que un pecador sin ayuda, sin esperanza, en camino al infierno, is saved the moment he trusts in Jesus es Christ. salvado en el momento que él confíe en Jesucristo. We've considered in past studies Hemos considerado en otros estudios 30 proofs from the Bible 30 pruebas de la Biblia that the believer in Christ que el creyente en Cristo is eternally secure forever. es seguro por los siglos de los siglos. And we mean by eternally secure Y cuando hablamos de la seguridad eterna, that once an individual has placed their faith estamos diciendo que una vez que un creyente ha puesto su fe in Jesus Christ alone, en Jesucristo solamente, he is never in danger, él nunca está bajo un peligro, no matter what happens no importa qué pasa or no matter what he does, o no importa qué haga, of ever losing that de salvation. perder la salvación. And last time, Pastor Roxer Y la última vez, Pastor Roxer began describing, empezó a describir if I cannot lose my salvation, el tema de si no puedo perder mi salvación, what can I lose? entonces ¿qué puedo perder? And while it's true that a believer in Christ Y aunque es verdad que un creyente en Cristo cannot lose their salvation, no puede perder la salvación, sin in the believer's life si el creyente tiene pecado en su vida, can have a consequence. este puede tener consecuencias. And last time, Pastor Roxer described Y la última vez, Pastor Roxer describió how a believer in Christ cómo un creyente en Cristo could lose their reward in heaven. puede perder su recompensa en el cielo. We were introduced to the natural man, El hombre natural fue presentado, an unsaved individual. un individuo no salvo, We were introduced to the spiritual man, también al hombre espiritual. the individual who's placed their faith in Christ Esta es la persona que ha puesto su fe en Jesucristo and continues to walk by faith in y Christ, que continúa caminando por fe en Cristo, seeking to do his will. buscando de hacer la voluntad de Dios. We were also introduced to the carnal man. También nos presentó el hombre carnal. The carnal man is a believer in Jesus Christ El hombre carnal es un creyente en Cristo who's being controlled by his sin nature. que está controlado por su naturaleza pecaminosa. He is not walking under the control of the Spirit of God. Él no está caminando bajo el control del Espíritu. Although the Spirit of God does indwell him, Aunque es verdad que el Espíritu de Dios habita dentro de él. the carnal man is using his volition Pero el hombre carnal está usando su propia voluntad to serve his sin nature. para servirle a su propia naturaleza pecaminosa. And when the carnal man does this, Y cuando el hombre carnal haga esto, he can lose his reward in heaven. él puede perder su recompensa en el cielo. Tonight we are going to consider Esta noche vamos a considerar several other things algunas otras cosas the carnal believer que el creyente can carnal lose, puede perder. starting with Empezando con your fellowship with God. nuestra comunión o compañerismo con Dios.
comunión o compañerismo con Dios. And to see this, please turn with me in your Bibles Por favor, vamos en nuestras Biblias to 1 John chapter 1. a 1 de Juan 1. There are those who say that 1 John is a series of tests Hay algunos que dicen que 1 de Juan es una serie de pruebas to determine if you're a genuine believer or not. para determinar si somos creyentes genuinos o no. That is a misunderstanding of the book. Pero este es un mal entendimiento del libro. Those who believe this Aquellos que creen esto ask questions like this. hacen preguntas como esa. Do I confess my sins? ¿Debo confesar mis pecados? Do I obey God? ¿Debo obedecer a Dios? Do I love the brethren? ¿Debo amar a los hermanos? Do I do this or that? ¿Debo hacer tal y tal cosa? And if I do these Y things, si hago estas cosas, they think ellos piensan, incorrectly, equivocadamente piensan, I can be assured that I'm saved. yo puedo estar seguro que soy salvo. One problem with this way of thinking Un problema con esta manera de pensar is that by the time you look at all these things, es, después de haber considerado todas estas cosas, you have lost your assurance of your salvation. la verdad es que hemos perdido la certeza de nuestra salvación. You are looking at yourself and thinking, Estuvimos mirando a nosotros mismos pensando, what if I don't confess all my sins? ¿qué pasa si no confieso todos mis pecados? What if I get irritated with my brother? ¿Qué si me irrita con mi hermano? Am I faithfully serving the Lord? Entonces, ¿estoy sirviendo al Señor fielmente? The problem is you focus on your walk. El problema en esto es que estamos enfocados en nuestro caminar And your works y en nuestras obras, instead of Christ en lugar de Cristo and his finished work, y la obra completa de Él, along with the promises of God. también con las promesas de Dios. 1 John is not about salvation from sin's penalty. Primero de Juan no se trata con la salvación de la pena del pecado. It is not about justification Primero de Juan no se trata con la justificación or being declared righteous by God. o ser declarados justo de Dios. Chapter 1, Capítulo 1, verses 1, chapter 1, 1 John 1, chapter 3, primero Juan 1, Verse- capítulo verse 3 through 10 versículo 3 al 10, tells us the purpose of the book. nos dice a propósito del libro. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. What word is used 2 times in verses 3 and 4? En versículos 3 y 4, ¿qué palabra vemos 2 veces? It's the word fellowship. Es la palabra comunión. What do you have when you have fellowship? ¿Qué es que tenemos cuando tenemos comunión? You have joy. Tenemos gozo. 1 John 1, 3 and 4 Primero Juan 1, 3 y 4 tells us that John is writing to believers nos dice que Juan está escribiendo a creyentes about having fellowship with God. de tener comunión con Dios. Once you are saved by God's grace, Una vez que somos salvos por la gracia de Dios, He wants you to have fellowship Él with Him, quiere que nosotros tengamos comunión con Él, with the result that your joy may be overflowing con el resultado que nuestro gozo desborde. and God can be glorified. Y en eso Dios puede ser glorificado. Now, some of you may ask, what's the difference between the family of God Es posible que algunos están
haciendo esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la familia de Dios and fellowship with y la God. comunión con Dios? Galatians chapter 3:26 says, Gálatas 3:26 dice así, "We are all children of God que todos somos hijos de Dios through faith in Jesus por medio Christ." de fe en Jesucristo. Once that happens, Una vez que esto sucede, we enter into the family entramos of en la God. familia de Dios. That is something that never changes. Esto es algo que nunca cambia. We are born again. Hemos nacido de nuevo. We are sealed with the Spirit. Somos sellados con el Espíritu We are kept by the power of y God. somos guardados por el poder de Dios. But it doesn't end there. Pero no termina allá. Your Heavenly Father now wants to have fellowship with you. Nuestro Padre Celestial quiere tener comunión con nosotros. And that fellowship happens as we walk by faith Y esta comunión ocurre a la medida de que caminemos por fe in Jesus en Christ. Jesucristo. And the Spirit of God then works in and through us Y el Espíritu de Dios entonces obra por medio y a través de nosotros to produce fruit in our lives para producir fruto en nuestras vidas. and divinely enabled good works Y obras que están producidos divinamente to the glory of God. para la gloria de Dios. But the problem is this, Pero el problema es esto, is that when we sin against God, que cuando nosotros pecamos contra Dios, we break fellowship with Him. rompamos la comunión con Él. We never, however, Sin embargo, nunca can be cast out of the family of God. podemos ser echados fuera de la familia de Dios. Allow me to illustrate. Déjame ilustrar. I have a young son, Yo tengo un hijo and my young son was born into my y family. mi hijito nació en mi familia. No matter what my son does, No importa qué hace mi hijito, if he were to say, "I hate you, Dad," si él diría, yo le odio, papá. if he were to run away, Si él iba a correr de la casa, if he were to kill somebody, si él iba en el futuro matar a alguien, our fellowship here nuestra comunión aquí would be broken. estaría roto. We would not be in a right relationship No one to another. estaríamos en una relación uno con el otro. But no matter what my son does, Pero no importa qué mi hijo haga, he will always be my son. él siempre va a ser mi hijo. Because being born again Porque el hecho de nacer de nuevo has nothing to do with behavior. no tiene nada que ver con el comportamiento. It has to do with a new birth. Tiene que ver con un nacimiento nuevo. This new birth happens when we place our faith in Christ. Y este nuevo nacimiento sucede cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. To see this principle developed further Para ver este principio más between the family of God entre la familia de Dios and the fellowship with y la God, comunión con Dios, let's look a little further in 1 John chapter 1 vamos a estudiar primero de Juan un poquito más. as we look at verse 5. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. In verses 6 through 10, En versículo 6 al 10, John is going to begin a series of 5 clauses. Juan va a empezar una serie de 5 cláusulas. They're all going to begin with the word if. Todos van a empezar con la palabra sí. If in the third class condition, Y sí en la condición de la tercera clase, in the Greek language, en el lenguaje de griego, the third class condition means la condición de tercera clase significa you might or might not do something. puede que uno haga algo o puede que no. And we're going to see in verses 6 through 10, Y vamos a ver en versículos 6 al 10 there is a condition to be fulfilled, que hay una condición que necesita ser completada, and each cumplida. of these cases, there are 2 results Y en cada caso hay 2 resultados that can come from it. que puede suceder. 1 John 1:6 says here, Primero Juan 1:6 dice, you guys want to do it? Which one? dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. The claim in verse 6 is we say we have fellowship with God,
Lo que versículo 6 está declarando es, si decimos que tenemos comunión con Dios, but in reality we are walking in darkness, pero en realidad andamos en tinieblas, in sin or falsehood, en pecado o engaño, el engaño, we lie about this fellowship entonces mentimos de esta comunión and do not practice the truth. que supuestamente tengamos y no practicamos la verdad. The proof really is, La prueba realmente es, or the proof of the root, o la prueba del raíz is in the fruit. está en el fruto. We say one thing, Decimos algo, we say we want to serve Jesus Christ, decimos que queremos servir a Jesucristo, we want to do what honors and glorifies Him, queremos hacer lo que honra y glorifica a Dios, and yet we lie and do not practice the truth. pero mentimos y no practicamos la verdad. The opposite of this is 1 John 1:7, which says, El opuesto de esto es 1 de Juan 1:7, que dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. we see a different condition here. Vemos otra condición aquí. We walk in the light, Si andamos en luz, and we have fellowship with God. tenemos comunión con We have an Dios. intimate relationship with Him. Tenemos una relación con Él. This is mutually enjoyable. Esta es una relación que los dos de nosotros podemos disfrutar. And this cleanses us from all sin. Y este nos limpia de todo pecado. The Holy Spirit is transforming, El Espíritu Santo nos está transformando is sanctifying, y santificando. transforming us into the image of Jesus El Christ. Espíritu Santo nos está transformando en la imagen de Jesucristo. But remember, if is in the third class condition. Pero recuerden que sí está en la condición de tercera clase. In our Christian lives, En nuestras vidas cristianas, we might or might not do this. puede que sí o puede que no hagamos esto. So it involves a daily, ongoing, Entonces, esto involucra una willingness una voluntad diariamente to respond to the Lord. responder al Señor. You have to use your volition Necesitamos usar nuestra voluntad, to choose to continue to Para place your faith in Christ tomar la decisión a continuar poniendo nuestra fe en Jesucristo, in your Christian walk. en nuestro caminar. But some people say Pero algunas personas dicen, we don't have any sin nature any longer. algunas personas dicen que ya no tenemos una naturaleza pecaminosa. And 1 John 1:8 tells us this. Pero 1 Juan 1:8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sin in this verse is a noun, El pecado en este versículo es un sustantivo and it's singular. y es singular. And it's speaking here of sin nature. Y está hablando de la naturaleza pecaminosa. Verse 8 is addressing this thinking. Versículo 8 está dirigiéndose a esta manera de pensar. If I can just get rid of my sin nature, Si yo puedo quitar mi naturaleza pecaminosa, I won't have any more sin in my life. ya no voy a pecar. And I will have fellowship with God No all the voy a time. tener pecado, voy a tener comunión con Dios todo el tiempo. There's people who think they reached a point in their lives Hay algunas personas que piensan que han llegado a un punto en sus vidas where they've bound the sin nature, donde ellos han atado la naturaleza pecaminosa, where they've mastered the sin nature, donde ya ha logrado tener maestría sobre la naturaleza or even have pecaminosa, done away with it. o inclusive lo ha quitado permanentemente. And people go so far as to say Y hay algunas personas que dicen, inclusive dicen, that once we place our faith in Christ, que una vez que ponemos nuestra fe en Jesucristo, we only have our new nature, solamente entonces tenemos la nueva and our old naturaleza. nature is gone. Y el viejo naturaleza ya no existe. Oh, how I wish that was true. Oh, ojalá que esto fuese verdad. It will be true someday in heaven, Pero va a ser la verdad un día en el cielo. but right now we do have our sin nature. Pero hoy sí tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Verse 9 goes on to tell us this. Versículo 9 continúa diciendo esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Do we still sin as believers? ¿Nosotros todavía pecamos como creyentes? Yes. Sí. And sin breaks fellowship with God. Y el pecado rompe la comunión con Dios. What does God want us to do when we sin? ¿Qué es que Dios quiere que nosotros hagamos cuando How pecamos? how can that fellowship with God be restored? ¿Cómo podemos restaurar la comunión con Dios? Verse 9 tells us we are to confess our sins, Versículo 9 dice que debemos confesar nuestros pecados, not to get saved, no para ser salvos, not to go to heaven, no para ir al cielo, but this whole chapter is about fellowship, sino todo este capítulo se trata con la comunión, to get back in a right relationship with God. para regresar a una relación buena, correcta con Dios. But what is the definition of confess? Pero ¿cuál es la definición de confesar? In the Greek, it is the word homologeo, En el griego es la palabra homologeo. and it means to speak the same thing, Significa decir la misma cosa, to agree with God, estar de acuerdo con Dios, to speak to God that, yes, what I've done is wrong. hablar con Dios diciendo, sí, lo que yo he hecho está equivocado. To agree with God that Estar it de was wrong. acuerdo con Dios que algo que hemos hecho está equivocado. We say that was sin. Y en eso decimos, esto fue pecado. I admit that, Lord. Este es pecado. Yo lo admito, Señor. And now I want to yield to you, Y ahora yo quiero presentarme, rendirme a ti. and I want to depend on you Y again. quiero depender en ti otra vez. Verse 9 is a very important verse Versículo 9 es un versículo muy importante. when it comes to fellowship with Jesus Christ. Cuando tiene que verlo con la comunión con Jesucristo. But verse 7 is just as important. Pero versículo 7 es igualmente importante. Verse 7 is preventive. Porque versículo 7 podemos usar para evitar. If we walk in the light, Si andamos en la luz, we'll have fellowship with vamos Him. a tener comunión con Él. If we focus more of our attention in walking in the light, Si enfocamos más de nuestra atención de caminar, andar en la luz, walking by faith, andando por la fe, we'd spend less time having to use verse 9. vamos a pasar menos tiempo con la necesidad de usar versículo 9. And admitting when we're wrong. Y con 9 admitiendo nuestros errores. 1 John 1:9 is an important condition in restoring your fellowship with God. Versículo 1 de Juan 1:9 es una condición muy importante, restaurar nuestra comunión con Dios. To review, we are all children of God through faith in Jesus Christ. Y como repaso, todos nosotros somos hijos de Dios por medio de fe en Jesucristo. As we continue to focus on our Savior Jesus Al Christ, continuar enfocando en nuestro Salvador Jesucristo walk by faith in Him, y caminando por fe en Él, we will be in fellowship with Him. bueno, vamos a estar en comunión con Él. But as we just saw from the verse, Pero como hemos visto en el versículo, sin breaks fellowship, el pecado rompe la comunión con Dios. but we never lose our Pero salvation. nunca podemos perder la salvación. But verse 9 says we get back in fellowship when we admit Pero versículo 9 dice que regresamos a comunión con Dios cuando that we were admitamos wrong. que estamos equivocados. And the verse says He is faithful and just Y el versículo dice que Él es fiel y justo to forgive us our para sins. perdonarnos de nuestros pecados. So if we just need to admit it, Entonces, si solamente necesitamos admitirlo, agree with God, estar de acuerdo con Dios, what isn't it saying? entonces, ¿qué es que este versículo no está diciendo? It does not say that we necessarily have to be sorry for our sin. No está diciendo que necesariamente necesitamos sentirnos tristes por nuestro pecado. It doesn't say we have to regret our sin. No es algo que necesitamos sentir tristes, It doesn't say that we Un have to promise we'll re- never sin again. un remordimiento. No, tampoco dice que necesitamos decir que nunca vamos a pecar otra vez. And confessing or admitting your sin to the Lord Y cuando confesamos o admitemos nuestro pecado al Señor, does not even mean asking for forgiveness. este ni siquiera significa pedirle perdón del Señor. He's looking at your heart. Él está mirando al corazón.
a genuine confession, una confesión genuina, a humble admission. una admisión humilde. And when he sees this, Y cuando Él lo ve, he is faithful and just to forgive us our sins Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros and to cleanse pecados us from all y unrighteousness. limpiarnos de toda maldad. Now, some people ask, I thought Christ paid for all sins at the cross. Algunas personas puede que digan, yo pensé que Cristo pagó por todos los pecados. en Why la does he cruz. have to cleanse us from all our ¿Por qué unrighteousness es here? que Él necesita limpiarnos de todo toda maldad? Because we're talking about two different kinds of forgiveness here. Porque estamos hablando de dos tipos de perdón diferente. When he forgave us, Cuando Él nos perdonó, and we are saved from a hell we deserve to a Y- heaven we don't, somos salvos de un infierno que merecemos a un infierno que merecemos, a un cielo que no merecemos. we positionally Nosotros become in the family of God. estamos en la familia de Dios posicionalmente. When we walk by faith, Cuando caminemos por la fe, we are in the fellowship of God. tenemos comunión con Dios. When we sin against God, Cuando pecamos contra Dios, like a disobedient child, como un hijo desobediente, and we admit it to the Lord, y admitemos al Señor, he forgives us like a parent. Él nos perdona como un padre. Like a parent would forgive a child. Como un padre perdonaría a un hijo. There is no need for positional forgiveness anymore. No tenemos la necesidad para, positional forgiveness? Positional. Para un perdón posicional. But in a ahora. practical sense, Pero en una manera práctica in a parental sense, y en una manera como un padre. this restores us to fellowship. Esto nos restaura a la comunión con Dios. Now, some of you might say, this sounds then like a license to sin. Es posible que algunos de ustedes digan, bueno, esto suena como una licencia para pecar. And 1 John 1:10 begins to answer that. Pero primero de Juan 1:10 contesta esta idea. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Notice the claim here. Noten aquí la declaración. If we say that we have not sinned, Si decimos que no hemos pecado, if we knowingly sin and we cover it, o si pecamos a sabiendos, pero tratamos de cubrirlo, instead of confessing it, en vez de confesarlo, the result is we make God a liar. el resultado es que hacemos a Dios un mentiroso. God's word says that was sin. La palabra de Dios nos dice, esto fue un pecado. And we say, liar, Pero decimos, that wasn't sin. en realidad, según este versículo, decimos que Dios es un mentiroso. Esto no fue pecado. We do this by excusing our sins, Lo hacemos cuando estamos haciendo excusas, pretextos por nuestros pecados, renaming them, cuando estamos dando nuestros pecados otros nombres, or blaming others. o si estamos culpando a otras personas por nuestros pecados. Is God a liar? ¿Dios es un mentiroso? No. No, por supuesto. We are the ones who are wrong. Nosotros somos God has been equivocados. wronged by us. Dios es quien fue lastimado por nosotros. We see the result, number 2 in the verse. Vemos el resultado número 2 en el versículo. His word is not in us. Y su palabra no está en nosotros. When we cover our sin, Cuando nosotros cubrimos nuestro pecado, God's word has no effect on our life. la palabra de Dios no tiene efecto en nuestras vidas. His word is absent in our thinking. Su palabra es ausente en nuestro pensar. And we see this here in 1 John Y vemos esto en 1 de Juan, chapter 2, if you just want to go a page over, capítulo 2, and verse 1 and 2. versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. God does not want us to sin. Dios no quiere que nosotros pequemos. And God has made abundant provision Y Dios nos ha dado provisión abundante to prevent sin in our lives. para prevenir el pecado en nuestras vidas. He's given us the Spirit of God Él nos ha dado el Espíritu de Dios to indwell us.
para morar, habitar dentro de nosotros. He's given us a copy of His Word Él nos ha dado una copia de su palabra that we can read and understand. que nosotros podemos leer y entender, But verse 1c2 says we have an advocate with the Father. pero versículo 1 dice también que tenemos abogado con el Jesus Padre. Christ, the righteous one. Jesucristo, el justo, And He was the propitiation for our sins, y Él fue la propiciación por nuestros pecados. and not only for ours, but the whole Y world. no solo por nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. We saw in Romans chapter 3 Vimos en Romanos 3 that God was satisfied que Dios fue satisfecho with what Jesus Christ con lo has que done. Jesucristo hizo. And He offers us His Y Él grace nos ofrece su gracia freely. gratuitamente. In fact, if we were to stack all the verses about walking by faith, Si queremos agregar todos los versículos que se trata con caminar por fe, and if we counted all the verses that talk about walking according to the Spirit, y si contamos todos los versículos que hablan de caminar en el Espíritu, and then we also count all the verses that talk about confessing your sins, y también contamos todos los versículos que se trata con nombrar nuestros pecados, the stack about walking by faith would be much, much higher. el grupo de caminar por la fe estaría muchísimo más grande. The emphasis in the Christian walk El énfasis en la vida, en el caminar cristiano, is not confessing your sins. no es confesar sus pecados, It is walking by faith. sino es caminar por la fe. We see here a great example Vemos aquí un ejemplo, un of gran ejemplo, of a father de un padre and a son y un hijo who were initially in fellowship, que inicialmente tenían comunión, and the fellowship was broken, pero la comunión fue roto and the son came back y el hijo regresó and humbly wanted to get back in fellowship with his y father. humildemente quería regresar para tener comunión con su padre otra vez. And his father welcomed him with open arms. Y su padre le dio la bienvenida con brazos abiertos. This, of course, is the story of the prodigal son, Por supuesto, esta es la historia del hijo pródigo, which we'll read here up on the screen. que vamos a leer aquí en la In pantalla, Luke chapter 15. en Lucas capítulo 15, 11 a 24. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestile, y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ya revivido, se había perdido y es hallado,
y comenzaron a regocijarse. The prodigal son is a perfect example of a believer El hijo pródigo es un ejemplo perfecto de un creyente who sins by squandering his wealth, que pecó malgastando su riqueza, breaks fellowship with his father, rompió comunión con su padre and lives for the pleasures of sin. y vivía por los placeres del pecado. But when he came back to his father, Pero cuando él regresó a su padre confessed his sin, y confesó su pecado, admitted his sin, admitiendo su pecado, and was willing to live under his father's y terms, después fue dispuesto a vivir bajo los términos de su padre, his father was waiting with open arms su padre estaba esperando con brazos abiertos to restore him to para fellowship, restaurarlo a la comunión con él. and there was joy, Y ellos tenían gozo both for the father por el padre and for the y son. también por el hijo. And one thing is clear from the prodigal son Y story. una cosa es muy claro de esta historia del hijo pródigo. Even in his rebellion towards his father, Inclusive en su rebelión contra su padre, he remained a son. él todavía era su hijo. Even if he would have died in that pig pen, Aun si él hubiese muerto en ese chiquero, he would have died a son. él hubiera muerto como un hijo de su padre. His sonship never changed, Su estado de ser hijo nunca cambió, but his fellowship with pero his su father comunión con changed. su padre sí cambió. And it's the same with the carnal believer. Y es el mismo con el creyente carnal. While he can never lose his sonship, Aunque el creyente carnal nunca puede perder la posición de hijo, he can lose his fellowship. él puede perder la comunión. So we've seen thus far that a believer Entonces hemos visto hasta ahora que un creyente a carnal believer Un creyente carnal can lose their reward in puede heaven. perder su recompensa en el cielo. They can also lose their fellowship. También pueden perder God. su comunión con Dios. The third thing that a believer La tercera cosa que un creyente puede perder, who's not walking by faith que un creyente que no está caminando por fe, and allowing the sin nature to run their life y ellos están dejando que la naturaleza pecaminosa reina en su vida, can lose ellos pueden perder is the joy and the fruit of the Holy Spirit. el gozo y el fruto del Espíritu Santo. And to see this with me, Y para ver esto, please turn por to favor, Psalm Vamos chapter 51. en nuestras Biblias a Salmo 51. Psalm 51. Salmo 51. Psalm 51 was written after 2 Samuel 12, Salmo 51 fue escrito después de Samuel 12. Yep. Samuel capítulo 12. 12. When David committed adultery with Bathsheba Cuando David cometió el adulterio con Betsabé and had her husband Uriah murdered. y él mató a su esposo Urías. For a long time, David covered his sins. Y por mucho tiempo David cubrió su pecado, He did not admit them. no los admitió He did not confess them. y no los confesó. Until Nathan the prophet was sent by the Lord Hasta que Natán el profeta fue enviado por el Señor to David to point out David's sin. a David para señalar a David cuál fue su pecado. Then David admitted his own sin. Y después de esto, David admitió su pecado. In Psalm 51, 1 through 4, En Salmo 51, 1 a 4, records David. vemos lo que David dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David finally confessed his sin and acknowledged it. Finalmente, David confesó su pecado. He said, "Against you only have I sinned." Dijo, contra ti solo he pecado. When we sin, it is God against whom we have ultimately sinned. Cuando pecamos, a fin y a cabo es Dios contra quien pecamos.
And when David sinned against his God, Y cuando David pecó contra su Dios, he was miserable. él fue miserable. He had no fellowship. No tenía comunión, He had no joy. no tenía gozo. Notice Psalm 51:12. Vamos a ver Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Notice he says, the joy of my salvation. Noten que él dice el gozo de mi salvación, Not the reality of it, no la realidad de su not salvación, the security of it, no la seguridad, certeza de su not the salvación, assurance of it, no la certeza de su salvación, but the joy of his sino salvation. el gozo de su salvación. He had lost the joy of Él his había salvation. perdido el gozo de su salvación. And salvation, you remember, comes in 3 tenses. Y debemos acordar que la salvación está en 3 tiempos. Salvation means deliverance when we are saved. La salvación significa libertad cuando somos salvos. We are delivered from the penalty of sin. Somos libertados de la pena del pecado, But it doesn't stop there. pero no es el fin. God wants to have a fellowship with us. Dios quiere tener comunión con nosotros. He wants you to continue to grow Dios quiere que nosotros continuemos crecer day by day. día tras día. And he does this by delivering us from the power of sin in our lives. Y Dios hace esto por medio de liberarnos del poder del pecado en nuestras vidas. Until the day that we go home to be with Hasta the Lord in el heaven, día que vamos al cielo para estar con el Señor en el cielo, where we'll be saved from the actual presence of donde sin. estaremos salvos de la presencia del pecado. And notice that David says, restore unto me. Y noten que David dijo, restaurad a mí. That means he had lost the joy of his salvation. Esto significa que él había perdido el gozo de su salvación. Do you know what it's like to lose the joy of your salvation? ¿Ustedes saben lo que significa perder el gozo de su salvación? When you get out of fellowship with God, Cuando estamos fuera de comunión con Dios, when you're doing your own thing, cuando estamos haciendo nuestras propias cosas, when you're living in the world, cuando estamos viviendo en el mundo, thinking you're getting away with it, pensando que, bueno, Dios no nos ve o estamos haciendo algo que la gente no van a ver. because you're thinking, I can't lose my salvation. Porque estamos pensando, bueno, yo no puedo perder mi salvación. You can lose the joy. Podemos perder el gozo de nuestra salvación. But notice what happens when you do get that joy restored. Pero mira qué pasa cuando nosotros tenemos restaurado el Psalm gozo. 50 Salmo 51:13. 51:13. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabrios? And why do you want the joy of your salvation restored? ¿Y por qué es que queremos tener restaurado el gozo de nuestra salvación? Is it necessarily for you, ¿Es necesariamente por nosotros mismos for your well-being? y por nuestro bienestar? That is not the primary reason. Esta no es la razón principal. The primary reason is that so you can help someone else. La razón principal es porque es posible que nosotros pudiéramos ayudar a otra persona, So that God the Father can use you para que Dios el Padre pueda usarnos as a vessel in his hands. como vasijas en sus manos. You may be thinking, I've been carnal for so long, God could never use me again. Puede que ustedes estén pensando, he sido carnal por tanto tiempo que no pienso que Dios me puede usar otra vez. That is wrong thinking. Este es un pensamiento equivocado. This is a grace operation, La vida cristiana es una operación de gracia and we all sin at y times. todos nosotros pecamos a veces. And by God's grace, when we confess our sins Y por la gracia de Dios, cuando nosotros confesamos nuestros pecados and we're restored to fellowship y again, somos restaurados a la comunión otra vez, we regain our joy of our salvation, podemos tener el gozo de nuestra salvación otra vez. then we can be a good testimony for Jesus Y Christ. también es posible ser buen testimonio para Jesucristo. In the believer who is walking by faith, En el creyente que está caminando por la fe, experiencing the joy of their salvation, experimentando el gozo de su salvación, Galatians 5:22 and 23 reminds us of the fruit of the Spirit, Gálatas 5, 22 a 23 nos hace acordar del fruto del Espíritu that flows out of the que believer. fluye de un creyente.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. You notice that joy is one of the fruit of the spirits? Noten aquí que el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Many people search for happiness in life, Muchas personas buscan la felicidad en la vida, but in many ways, happiness has to do with your circumstances. pero en muchas maneras la felicidad tiene que ver con nuestras circunstancias. True joy in the believer's life El gozo verdadero en la vida de un creyente is only obtained when we are in fellowship with the Lord. solamente podemos tener el gozo verdadero cuando estamos en comunión con el Señor. And this fruit is produced in us. Y este fruto va a ser producido en nosotros. Notice we don't produce it. Noten que no es nosotros que producemos el fruto. It's not through our own efforts. No es por medio de nuestros propios esfuerzos. No, John chapter 15 tells us No, Juan capítulo 15 nos dice that we must abide in Jesus que Christ. debemos permanecer en Jesucristo. We must remain dependent upon Him. Nosotros necesitamos permanecer dependientes en Él, Dwell with Him relationally. dependiendo en Él, morando o viviendo con Él en una relación After we are saved. después de ser salvo. Only then can we do something Solamente entonces podemos hacer algo that has eternal que value. tiene un valor eterno. So we've seen again Entonces hemos visto otra that we vez can lose your reward, que podemos perder You can lose nuestra recompensa, you can lose your fellowship. nuestra comunión, And we just saw that you can y lose the acabamos de joy ver que nosotros podemos perder el gozo and the fruit of the y Holy el Spirit. fruto del Espíritu Santo. But even though you can't lose your salvation, Pero aunque no podemos perder nuestra salvación, the fourth thing that you can el lose cuarto, número 4, lo que podemos perder is your direction, es nuestra dirección, meaning, meta, purpose, and capacity in propósito y life. capacidad en la vida. And to see this with Para ver me, esto please conmigo, turn to por Mark favor, chapter 8. vamos a Marcos 8. Marcos 8. Mark chapter 8. Marcos 8. Evangelio de Marcos. Have you ever known someone who has been saved ¿Ustedes alguna vez han conocido a una persona que es salvo, and yet has totally lost their direction in their life? pero ellos han perdido su dirección en la vida por completo? They are not living for things above. No están viviendo por cosas de arriba. They are living for things on the earth. Ellos están viviendo por cosas en la tierra. Maybe a few years ago, Quizás algunos años atrás, they were joyously fellowshipping ellos tenían una comunión con Dios con gozo with other believers. y con otros creyentes también. A great witness for Jesus Y Christ. ellos estaban testificando por Jesucristo en gran manera. And now you wouldn't even know they were saved. Pero ahora ni siquiera sabemos que son salvos. They look like unbelievers. Ellos se ven como incrédulos. Mark chapter 8, verses Marcos 8, 34 versículos 34 through 38 a says this. 38 dice así. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Now the word soul there means life. La palabra alma aquí significa vida. Many times verse 37 Muchas veces versículo 37 is used as a reference to an unbeliever. está usado en referencia a un incrédulo. What does it profit a man ¿Por qué aprovechará al hombre if you gain everything
Si ganare todo el mundo, o in the todo, whole world todo en todo el mundo, and end up going to hell. pero termina en el infierno. Now, that is a true principle. Este es un principio verdadero. What value is it to succeed in life ¿Qué valor es tener éxito en la vida and gain riches and y fame ganar riquezas y fama, and end up going to hell? pero si una persona termina en el infierno? But verse 37 is not talking here about an unbeliever. Pero versículo 7 aquí, en esta instancia, no está hablando de un incrédulo. Mark here in the context is actually talking about a believer in Jesus, a believer. En este contexto, Marcos está hablando de un creyente. He's saying, what does it profit a man if he gains Dice que aprovechará al hombre si ganare everything that life has to todo offer, que el mundo puede ofrecer, but in the process pero en el proceso loses what life is really all about? perdiere el significativo principal de la vida. He loses his direction in life, Él pierde su dirección en la vida, his meaning, su significado, his purpose. su propósito. He loses the wonderful reality that as a Él believer, pierda la realidad maravillosa que como creyente he can enjoy fellowship with Jesus él Christ. puede disfrutar una comunión con Jesucristo. That God has an eternal purpose for him Que Dios tiene un propósito eterno para él, that far exceeds any visual que riches es más allá, mucho más importante de cualquier riquezas or wealth in this life. o dinero en esta vida. They've become a spiritual blowout for Jesus Christ. Esta persona ha llegado a ser un fracaso por completo por Jesucristo. And not only do you lose now Y no solamente perdemos ahora en el mundo, when you're thinking like that, cuando estamos pensando en esta manera, but in verse 38, pero en versículo 38, Jesus Christ says you'll lose later. Jesucristo dice que vamos a perder Verse 38. después también. Again. Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. John warns us of the same thing in 1 John 2:28. Esta es una advertencia también en 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. When we lose our direction, meaning, and purpose in life, Cuando nosotros perdemos nuestra dirección, significado y propósito en la vida, not only does that harm us right now here on a horizontal level, no solamente nos hace daño aquí en la tierra en una manera horizontal, we can't be used by God, no podemos ser usados por Dios, we can't glorify no God, podemos glorificar a Dios, and as we saw earlier, y como vimos antes, this verse is referring here to losing your rewards in heaven. este versículo está hablando de perder la recompensa en el cielo. We like to chase after the things of the world. A nosotros nos gusta correr detrás de los placeres del mundo, las There's cosas del mundo. 4 things that the world primarily exalts. Principalmente hay 4 cosas que el mundo le gusta exaltar. Beauty, La belleza, brains, cerebro, bronze, fuerza and bucks. y dinero. This is why we must be careful, Por esto necesitamos ser muy cuidadosos, because the world will come after us with all sorts of distractions. porque el mundo va a correr detrás de nosotros con muchas distracciones. And they might not even be immoral. Y inclusive puede que no sean inmorales. Satan wants you to get busy, Satanás quiere que nosotros estamos muy atareados, distracted. muy distraídos. Satan wants you to do anything A Satanás le gusta cuando nosotros estamos haciendo cualquier otra cosa, but serve Jesus Christ. pero no servirle a Jesucristo. And so we cannot lose our salvation.
Entonces no podemos perder nuestra salvación, but we can lose our direction, pero podemos perder nuestra our dirección, meaning, significado and purpose in y life. propósito en la vida. The fifth thing that we can lose, Número 5 que podemos perder. and these are all somewhat interconnected, interrelated, Y estas 5 cosas tienen un vínculo en cierta manera. we can lose our testimony Podemos perder nuestro testimonio and ministry to y others. ministerio con otros. And to see this, turn with me to Matthew chapter 5. Para ver esto, vamos a Mateo 5. Matthew chapter 5. El Evangelio de Mateo 5, versículos 10 a 16. When I think of losing your testimony and ministry to others, Cuando pienso de la posibilidad de perder nuestro testimonio o ministerio con otros, we have a great example in the Old Testament. tenemos un ejemplo muy bueno en el Antiguo Testamento, Lot. Lot. Lot was a believer, yes, Lot era un creyente, sí, but due to his carnality and lifestyle, pero debido a su carnalidad y su estilo de vida, he had lost all his testimony for the Lord. él había perdido todo su testimonio por el Señor. When the angels came to get him and his family out of Sodom and Gomorrah, Cuando los ángeles vinieron a sacarlo y su familia de Sodom, his son-in-laws would not take him seriously. sus son-in-laws, Son-in-laws. los family. esposos de sus hijas, olvidé la palabra, no lo tomaban en serio. His wife looked back at Su Sodom and Gomorrah. esposa estaba mirando hacia atrás a Sodoma. He lost his ministry to others, Él perdió su ministerio con otros and that the unsaved around him would not take heed. y los no salvos en sus alrededores que se le rodeaban no estaba tomando la advertencia Of his plea to leave the angels alone. en serio que ellos dejaban los ángeles Yes, solos. Lot was a saved man, Si Lot era un hombre salvo, yet he lost his testimony and ministry to others. sí, Lot era un hombre salvo, sin embargo, él perdió todo su testimonio We see con this, otros. we see this again El in Matthew ministerio. chapter 5, verse 10 through 16. Vemos esto también en Mateo 5, 10 al 17. Bienaventurados los que paseen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz si se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Now, this is clearly an exhortation Esta es claramente una exhortación. for your life to be a testimony for Jesus Christ. Que nuestras vidas sean testimonios para Jesucristo. When people meet you and get to know you, Cuando la gente nos conocen, do they see any difference in your life ellos ven una diferencia en nuestras vidas from the unbeliever? del incrédulo. If you were to talk to them about Jesus Christ, Si nosotros les habláramos de Jesucristo, would they be surprised that you're a Christian? ellos estarían sorprendidos que somos creyentes. You may say, if I lose my testimony, big deal. Es posible So what? que uno diga, si pierdo mi testimonio, ¿qué importa? It's my testimony, right? Es mi testimonio, ¿no es cierto? No, No, it's Jesus Christ's testimony es el testimonio de Jesucristo in and through you. en nosotros y a través de nosotros. We see this principle once again Vemos este principio otra vez in Philippians 2, 13 en through 15. Filipenses 2, 13 al 15.
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandéis como luminares en el mundo. God wants you to be a light in the world. Dios quiere que nosotros seamos una luz en el mundo. Once you place your faith in Jesus Christ, Una vez que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo and you proclaim to a dying world the gospel, y proclamamos a un mundo que está muriendo el Evangelio, or the unsaved o a los no salvos, see you as a Christian, cuando los no salvos nos ven como cristianos, and you live like an unbeliever, pero nosotros estamos viviendo como incrédulos, if you just continue on doing what you've done before you were saved, si nosotros continuemos haciendo exactamente las mismas cosas que hicimos antes de ser salvos, or worse, if you walk with the Lord for a while, o peor, si caminamos con el Señor por un tiempo, and you're a good testimony for Jesus y en Christ, este tiempo somos un buen testimonio por Jesucristo, and people see the light of Jesus Christ in you, y la gente ve la luz de Jesucristo dentro de nosotros, and then you go back to drinking, pero después regresamos a tomar o algo, go back to lying, o usted regresa a ser mentiroso, you're self-dependent, o regresa a ser autodependiente, quick to anger, rápido de tener ira. that is a poor testimony for Este Jesus es un Christ. testimonio malo para Jesucristo. And when you're in that condition, Y cuando uno está en esta condición, God cannot use you to minister to others. Dios no nos puede usar para ministrar a otras personas. And so, Por lo tanto, you cannot lose your salvation. no podemos perder la salvación. But through carnality Pero por medio de la carnalidad and through walking, y por By your medio de flesh. caminar en la carne, you can lose your testimony podemos perder nuestro testimonio and ministry to others. y un ministerio a otros. And now we're going to go to number 6. Ahora vamos a ver número 6. The sixth thing that you can lose, Número 6 que podemos perder. and it will be the final one we'll look at tonight. Y es el final que vamos a ver esta noche. Number 6 says, Número 6 dice, you cannot lose your salvation, but you can lose your spiritual eyesight and eternal perspective. no podemos perder nuestra salvación, pero podemos perder nuestro enfoque espiritual y nuestra perspectiva eterna. And to see this with me, Y para ver esto, turn with me finally here tonight vamos finalmente to 2 Peter chapter 1. a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. When I think about losing your spiritual eyesight Cuando pienso de perder el enfoque espiritual and eternal perspective, y una perspectiva I eterna, can't help but think of Samson La in the persona- Old Testament. pienso en la persona de Sansón. Samson was a he-man Sansón era un hombre macho, with a she problem. con, Does that translate? muy difícil traducir, con un problema con una mujer. Está bien. Eventually, he not only lost his hair Eventualmente, no solamente perdió su cabello and his strength, y su fuerza, but they also plucked out his eyes. pero también sacaron sus ojos. And in the same way, Y en la misma manera, we as believers can lose our spiritual eyesight. nosotros como creyentes podemos perder nuestro enfoque espiritual. We can lose sight of why we are here, Podemos parar de ver o tener el enfoque de por qué estemos aquí. we can lose sight of our riches in Christ, Podemos perder la vista de nuestras riquezas en Cristo. we can lose sight of our resources in grace, Podemos perder la vista de nuestros recursos en gracia. and that our life and time here is very short. Y la idea de que nuestra vida y tiempo acá en la tierra es muy corto. We may get 1 year, Es posible que tengamos un año, 5 years, 5 años 80 years. o 80 años. But we need to understand that only what is done for Jesus Christ
Pero necesitamos acordar que solamente las cosas que hacemos por Jesucristo will last. van a perdurar. And we see this principle for us here in 2 Peter chapter 1, Y vemos verses 2 through 4. este principio en 2 Pedro 1, 2 a 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. In other words, God has given to you and me En otras palabras, Dios nos ha dado everything we need to live the Christian life. cada cosa que necesitamos para vivir la vida cristiana. It's not a point of trying to get more out of God. No es un hecho de tratar de sacar más de Dios o recibir más de Dios. God has given to us all things that pertain to life Dios nos ha dado todo que pertenece a la vida and godliness. y a ser piadosa. You have already been blessed with every spiritual blessing Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual in the heavenly places. en los lugares celestiales. You are a heavenly citizen. Somos ciudadanos del cielo, In Christ, celestiales, en Cristo, seated at the right hand of the Father. sentados a la diestra del Padre. Are these the spiritual eyeglasses that you have on? Estos son los anteojos espirituales que nosotros tenemos. There are no spiritual haves and have-nots. No hay personas, no es la idea de tener espiritualmente las personas que sí tienen algo y no tienen algo. We don't have to wait for a baptism of the Holy Spirit. No necesitamos esperar por el bautismo del Espíritu Santo. Every believer has an equal position in Christ Cada persona tiene una posición igual en Cristo and an equal blessing from God. y una bendición igual de Dios. The question is whether we are going to respond to the Lord La pregunta es, ¿o vamos a responder al Señor and draw on these resources? y tener estos recursos? Are we going to walk with the Lord? ¿Vamos a caminar con el Señor? Are we going to grow in the Lord? ¿Vamos a crecer en el Señor? Or are we going to lose our spiritual ¿O eyesight, vamos a perder nuestra vista espiritualmente, forgetting en who we poco. are in Christ olvidando quiénes somos en Cristo and what we have as far as y resources? que lo que nosotros tenemos en recursos? Let's look at the verses 5 through 8. Versículos 5 a 8 de 2 de Pedro 1. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Notice in verse 5 that the Christian life involves both diligence Noten en versículo 5 que la vida cristiana involucra diligencia and it involves faith, y involucra fe, which means you have to be determined to pursue something, que significa que necesitamos ser determinados, perseguir algo. and the object of that pursuant Y el Pursuit. objeto que vamos a perseguir is Jesus Christ. es Jesucristo. Notice also that God wants, through the whole Spirit of God, Noten que Dios quiere también, por medio del Espíritu de Dios, using the Word of God, usando la palabra de Dios, to build these virtues in our lives. Dios quiere edificar estas virtudes en nuestras vidas. And these virtues are knowledge, Y estas virtudes son conocimiento, self-control, dominio propio, brotherly kindness, afecto fraternal and love y amor in the life of every believer. en la vida de cada creyente. Verse 8 tells us that God wants you to be productive and not barren,
Versículo 8 nos dice que Dios quiere que nosotros tenemos fruto, Useful, not unfruitful. que somos útiles, no sin fruto. And what is the implication of all of this? ¿Y cuál es la implicación de todo esto? Believers can be barren and Es unfruitful. posible que los creyentes no lleven fruto en sus vidas. What happens when we lose our spiritual eyesight? ¿Y qué pasa cuando nosotros perdemos nuestro enfoque espiritual, Our eternal perspective? nuestra perspectiva eterna? We stop walking by faith. Nosotros es posible parar de caminar por fe We start walking by sight. y caminamos entonces por la vista, We respond to the world system. respondiendo al sistema del mundo, We don't respond to the Word of God. no respondiendo a la palabra de Dios. And we choose to go our own way. Y podemos tomar la decisión a hacer todo en nuestra propia manera. Verse 9 says this is the result. Versículo 9 dice que este es el resultado. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Every believer is susceptible to spiritual short-sightedness. Cada creyente puede tener la miopía espiritual. We can become complacent Es posible caer en la complacencia and stop checking in with the Lord. y detenernos de dar cuentas al Señor. Let me ask you, Déjame hacerles esta pregunta. how many times do you touch the Lord each day? ¿Cuántas veces contactan ustedes al Señor? Through Están en contacto con el Señor cada día en oración. Through prayer, Oración, meditating on His Word, meditando en su palabra, exposing your mind to the Word of God, exponiendo nuestras mentes a la palabra de Dios checking in with Him moment by moment. y hablando con Él momento tras momento. Not just on the big things, No solamente con cosas grandes en nuestras vidas, but on the small things, sino que también en las cosas pequeñas en nuestras on vidas, everything. con todo en nuestras vidas. When we stop doing that, Cuando nosotros hemos parado de hacer esto, we start living for today. empezamos a vivir por hoy día. We start focusing on what we can get out of this life. Empezamos a enfocar en lo que podemos ganar de esta vida. When this life is passing away, Pero esta vida está pasando. this world and world system is passing Este away, mundo y el sistema del mundo está pasando. we lose our spiritual eyesight, Pero cuando perdemos nuestra vista espiritual, and we fail to see what life is really all about. fallando de entender de lo que la vida se trata realmente, What matters in light of eternity? lo importante en vista en la luz de la eternidad, And what does matter in light of ¿y eternity? qué es importante a la luz de la eternidad? People. Gente, We are in a spiritual battle. estamos en una batalla espiritual. And the reason why we are still breathing air Y la razón por la cual todavía estamos respirando aire is God wants to use you and me es porque Dios quiere usar tú y yo to preach the gospel para predicar el Evangelio of Jesus Christ de Jesucristo to a lost and dying world. a un mundo perdido y muriendo. You know yourself, Ustedes saben people who have lost their eyesight que personas que han perdido do not see well. la vista no ven muy bien. And they do not see oftentimes Y muchas veces ellos no pueden ver where they are at spiritually. dónde están espiritualmente. Any one of us can be self-deceived. Cada uno de nosotros puede engañarnos a nosotros mismos. And it's easy for us to see this in our friends and family, Y aunque puede que sea fácil verlo en nuestros amigos y familia, but have you ever been humble enough to ask, pero usted ha sido suficiente humilde a hacer la pregunta, Lord, how am I doing? Señor, ¿cómo estoy haciendo en mi vida cristiana? So let me ask you, Déjame hacerle la pregunta. if you're a believer here tonight in Si Jesus Christ, usted es un creyente aquí en Jesucristo esta noche, have you lost your fellowship ¿usted with the Lord? ha perdido su comunión con el Señor?
Have you lost the joy of your salvation? ¿Usted ha perdido el gozo de su salvación? Have you lost your testimony for ¿Usted ha Jesus perdido Christ? su testimonio por Jesucristo? Have you forgotten who you are in Jesus Christ? ¿Usted ha olvidado quién es en That you're a Jesucristo? citizen of heaven Que usted es un ciudadano del cielo, that has an earthly purpose. pero que tiene un propósito terrenal. God has a plan for you. Dios tiene un plan para usted. Are you a carnal believer this evening? ¿Usted es un creyente carnal esta noche? There's a solution for you Hay right now. un remedio, una solución. Just turn to the Lord Necesitan regresar al Señor and admit you've been wrong. y admitir que ha sido equivocado. Confess to the Lord. Confesando al Señor. Agree with him that what you've done is sin. Necesita estar de acuerdo con Él que lo que hayan hecho es pecado. Get back in fellowship. Y necesitan regresar a la comunión con Él. Get back on the battlefield Necesitan regresar a la batalla, al campo de la batalla, for Jesus Christ. por Jesucristo. Let's pray. Oremos. Father, thank you so much for this wonderful passage of Scripture Padre, muchísimas gracias por este pasaje de escritura maravillosa and the truths that are included y las verdades que vemos, regarding that we cannot lose our que salvation. dice que no es posible perder la salvación. But sometimes much worse, Pero a veces hay algo mucho peor. we can lose our ability Nosotros podemos perder la capacidad for you to use us. para que nosotros nos use. We can lose our joy, Podemos perder nuestro gozo, our testimony, nuestro testimonio and our perspective, y nuestra perspectiva. and be rendered useless Y en eso, cuando es verdad, estemos inútiles in the spiritual battle that we're en la in. batalla espiritual. Father, I pray that we'd continue to walk by Padre, faith, oro que nosotros podamos continuar trusting, caminando por fe, trusting in you, confiando en ti, and allowing the Spirit of God dejando to